La primera fase de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia, se desencadenó una guerra de tales proporciones que degeneró en un conflicto en el que se vieron implicadas sucesivamente casi todas las naciones del mundo. Se luchó en Europa, en el norte y este de África y en Extremo Oriente, así como en todos los océanos y mares del planeta. El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadió Polonia y la victoria fue muy rápida, en tan solo un mes, gracias a la técnica Blitzkrieg o guerra relámpago, consistente en concentrar toda la fuerza ofensiva en un punto del frente. Una vez roto este, formaciones de carros penetraban por la abertura, formando bolsas enemigas que, atacadas por la aviación y aisladas, acababan rindiéndose. Inmediatamente después de la invasión, Francia y Reino Unido le declaraban la guerra a Alemania. A continuación, ya en 1940, Hitler invadió Dinamarca y Noruega y en mayo de ese año lanzó la ofensiva sobre Francia. Para ello, primero conquistó Bélgica y Holanda, con una rápida ofensiva a través de la región de las Ardenas. El ejército aliado sufrió enormes bajas. En junio, los alemanes ocupan París y dividen el territorio francés en dos partes. La fachada atlántica quedó bajo mando alemán, mientras que el resto del país, la llamada Francia de Vichy, era gobernada por el general Pétain, aunque bajo la órbita de influencia de Hitler. El general de Gaulle, refugiado en Londres, se proclamó entonces representante de la Francia libre. Tras la derrota de Francia, Alemania se concentró en la batalla aérea de Inglaterra, único contendiente que no había sido vencido. Pero en Gran Bretaña había llegado al poder Winston Churchill, que era partidario de la defensa a ultranza frente a los alemanes, con su famoso discurso Sangre, sudor y lágrimas. Hitler fracasó en la batalla de Inglaterra, en la cual la aviación británica se impuso a la alemana. En esta etapa, los alemanes obligaron a adherirse al eje a Hungría, Rumanía y Bulgaria, y además invadió Yugoslavia. Por su parte, Italia tenía dificultades en el norte de África, y ello provocó el envío de un contingente de tropas alemanas en su ayuda, el Afrika Korps. Además, Italia decidió invadir Grecia, pero ante su incapacidad, las tropas alemanas intervinieron para culminar la invasión. Ya entrado 1941, Hitler se plantea la invasión de Rusia, ya que consideraba al comunismo su principal enemigo y rompe el pacto de no agresión que éste y Stalin habían firmado en 1939. Dicho pacto había permitido a Hitler centrarse en la zona occidental europea. En junio de 1941, los alemanes invadieron la URSS con un ejército de más de 3 millones de soldados. Esta decisión sería a la postre un grave error táctico. Hitler creyó que la URSS se derrumbaría al primer asalto y esperaba de este modo obtener el acceso al petróleo del mar Caspio. Los soviéticos retrocedieron y los alemanes avanzaron hasta cercar Leningrado y las inmediaciones de Moscú. Pero el Tercer Reich había extendido los frentes más allá de sus capacidades logísticas. Al igual que ocurría durante la invasión napoleónica, la meteorología
se alió con los rusos. El invierno ruso y el barro impidieron el avance de los carros. El ejército alemán no tomó sus objetivos, lo que permitió a los rusos reorganizarse y prepararse para un conflicto que sería largo y de una extraordinaria dureza. El ejército ruso llegó incluso a utilizar la táctica de la tierra quemada, consistente en destruir en su huida todo lo que pudiera. Por otro lado, la brutalidad de la ocupación alemana, en especial de las tropas de las SS, que consideraban a los eslavos infrahombres, impidió a los nazis aprovechar el descontento de muchos soviéticos contra la dictadura stalinista. En cuanto a la zona del Pacífico, tenemos que destacar el papel de Japón. El emperador tenía un papel simbólico y el gobierno estaba controlado por militares dirigidos por el general Tojo, que ejercía una verdadera dictadura militar. En años anteriores, Japón se había extendido territorialmente, pero su política chocaba con los intereses de Estados Unidos en la zona. El ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor, ubicada en el Pacífico, significó la entrada americana en la Segunda Guerra Mundial en el bando aliado. Tras estas ofensivas del eje, se ocupó casi toda Europa. En los territorios ocupados, el gobierno nazi implantó una política de explotación económica y de represión política y desarrolló, además, la persecución sistemática de los judíos. Estos y los opositores fueron encerrados en campos de trabajo, donde se trabajaban como esclavos, y en campos de exterminio, donde se asesinó a millones de personas. En los países ocupados por Japón se implantó una política similar. Esta política de fuerza, practicada por alemanes y japoneses, originó en la mayoría de los países movimientos de resistencia contra las potencias agresoras. Se trataba de movimientos clandestinos que luchaban contra los ocupantes alemanes y japoneses mediante actos de sabotaje. El empuje del eje llegó hasta la primavera de 1942, momento en el que comenzaron a sufrir una serie de derrotas que fueron claves y que cambiaron el signo de la guerra.